Segmento del profe. Bien, temática de terror, Halloween, y traje algo un poco diferente porque no quise ir a lo convencional de por ahí hablar de cómic como suelo hacer, y quise ir más para el lado de la literatura, cosa que ya había abarcado últimamente con lo que fue Liliana Bodoc y la saga de los confines. Y bueno, quise ir por lo que para mí es, dentro de todo, lo que más me ha gustado y lo que he leído en cuanto a literatura de terror, pero no en cuanto a novela, sino tratar de recomendarles un contenido accesible que para mí es en el que mejor se desarrolla la temática del terror, que es en los cuentos cortos. Bien. Dentro de los cuales tenemos grandes exponentes de nuestros lares, que me parece súper destacable para poder traer a colación a, bueno, lo que es Halloween, que es una festividad anglosajona, bueno, tratar de aportar desde un poco de nuestro lado, de la parte latina. Pero bueno, primero, antes de hablar de lo latino, voy a quemar, obviamente, lo que tiene que ver, lo que es concerniente a Estados Unidos. Uno de los cuentos que más me ha gustado de lo que es la literatura Lovecraft, y vamos a lo más clásico, es el llamado de Cthulhu, o la llamada de Cthulhu, depende de la traducción, que tiene que ver con un terror cósmico, que un poco hemos hablado acá en la mesa. Felo por ahí es el que más me sigue en ese sentido, ahora está comiendo una empanada, pero es el que puede llegar a aportar algo. Ya está complicado. Sí, bien. Que el terror cósmico consiste más que nada cuando en los años 20 se empezaron a desarrollar paradigmas científicos que abarcaban mucho más de lo que era el entendimiento del ser humano. Lovecraft lo traslada a lo que es la narrativa y empieza a hablar de monstruos inenarrables que producen alucinaciones en las personas, que no es tal cual un monstruo como decir, bueno, un kaiju, un Godzilla que entra y destruye todo, sino que tiene que ver más con lo onírico, con el pensamiento, con los sueños. Y bueno, el llamado Cthulhu me parece la mejor entrada a este tipo de terror, porque es un cuento que es bastante accesible, es corto, es rápido de leer, y que uno puede llegar a comprender a qué apunta ese terror cósmico, que después va a desarrollar a lo largo de toda su carrera literaria, que no fue en libros tal cual, porque él se dedicaba a escribir relatos cortos. El único libro tal cual es En las montañas de la locura, pero que fue un compilado de varios cuentos, y esto lo sacaba en las revistas. Por ejemplo, fue en Tales of Magic and Mystery en 1928. Miento, en 1926 el llamado Cthulhu. Y en 1928 es el segundo cuento que vengo a recomendar, que es Aire Frío, que también sale en dicha revista. Pero Aire Frío ya deja un poco de lado lo que es el terror cósmico, estos seres inenarrables que hablan desde, como digo, el pensamiento y lo onírico, sino que es más realista, pero que apela al lado científico para poder desarrollar una historia de terror. Aire Frío nos cuenta la historia de un doctor que descubre un método extraño a partir del frío para poder conservarse más allá de la muerte. Pero este doctor es el personaje que nosotros vemos desde el punto de vista del narrador. Entonces nos introducimos en la historia viendo qué es lo que piensan de él, lo ven como un ser extraño, que a lo largo de la historia vamos a ir descubriendo toda esta faceta de científico loco, si se quiere. Pero bueno, la narrativa acompaña muy bien. Ahí ya dejando un poquito de lado lo que es la parte anglosajona, que bueno, Lovecraft era de Estados Unidos, de Providence, para ser más exactos. Vamos a ir... ¿Cómo? Filadelfia. Sí, vamos a ir más para este lado, más para nuestros lados. Y vamos con La gallina degollada, de Horacio Quiroga, que salió en Caras y Caretas en la revista en 1909, que cuenta la historia de un matrimonio que tiene múltiples hijos que resultan con ciertas... En ese momento, cuando se escribía, no se contemplaban las enfermedades mentales como tales, y los describe obviamente de formas muy despectivas. Quizá eso hoy en día resulta un poco chocante, pero es un terror más visceral el de Horacio Quiroga. No es un terror tan de mística, sino que es un terror de la imagen que nos puede generar a partir de la lectura. Esta historia nos cuenta que, bueno, después de múltiples intentos fallidos de que uno de sus hijos sea normal, entre comillas, como vuelvo a repetir, en la época se lo veía de esa forma, tienen una hija, conciben una hija que obviamente llama mucho más la atención de sus padres, y el resto de sus hijos queda relegado a un segundo lugar, lo que desemboca obviamente en un trágico incidente que nos deja con la puerta abierta a la imaginación para que nosotros completemos las partes que faltan, lo que me parece fantástico dentro de lo que es el ambiente del terror. Porque uno, cuando lee terror, para mí el ambiente que se genera es muy importante, y dentro de la literatura hay pocos que pueden generar ese tipo de ambiente.
Es decir, uno en el que el aire sombrío está ahí cuando uno lo está leyendo, cuando tiene que mirar hacia los costados porque siente que hay algo raro que está por venir, la tensión. Y este cuento lo genera bastante bien y lo mantiene hasta el final. Después continuamos con uno de mis cuentos favoritos, pero es género fantástico, pero yo lo pongo dentro del terror por el impacto que me causó a mí en su momento cuando lo leímos. Es más, fue un cuento que leí junto a Choco, sentados en el mismo banco en la escuela secundaria, que es Continuidad de los Parques de Cortázar, que salió en 1964 en un compilado que era Final de Juego. Es un cuento muy corto, 2 párrafos, en donde nos encontramos con un narrador que se sienta en su sillón verde a leer una historia. Y esta historia fantástica termina extrapolada con la vida real. Y el impacto que me generó ese cuento es el día de hoy que lo recuerdo y no puedo evitar estremecerme como lector y decir lo que puede generar las palabras, ¿no? El hecho de solamente transmitir una idea a partir de las palabras y cómo uno puede meterse tanto en la ficción como para llevarlo a un punto de realismo. Eso es fantástico. Lo que logra Cortázar en ese cuento creo que es increíble. No sé si vos te acordás. Sí, es buenísimo. De hecho, qué lástima que no lo tenés para leerlo. Porque es corto. Sí, sí. Pero es fuerte, es fuertísimo. Es de mis cuentos favoritos en general, el de Cortázar, junto, que bueno, hago una mención ya que estoy, a Casa Tomada, que también es un cuento que escribió por un sueño que tuvo, en donde una pareja de 2 hermanos ancianos empiezan a sentir que una presencia extraña invade el hogar y ellos tienen que ir cada vez apartándose a otros lugares. Y aprovecho este último cuento, que es Casa Tomada, para ir a lo que es mi cuento de terror favorito, que es de una mexicana, ¿sí? No recuerdo el nombre en este momento, salió en colección de cuentos de la misma autora. Ahora en un ratito lo busco para que no nos quedemos con algo. Tranquilo. En 1959. Si me puedes buscar mientras tanto, Choco, el cuento El Huésped. Bueno. Así sabemos bien la autora, porque no lo recuerdo, sé que es mexicana. Salió en 1959. El Huésped es muy similar a Casa suena. Tomada. ¿Por qué? Porque nos relata la historia. ¿Tenés el dato? Amparo Dávila. Es, Amparo Dávila. Bien, ese cuento nos cuenta la historia de una mujer que se encuentra en un matrimonio prácticamente estancado, en donde ella no quiere estar, junto a sus 3 hijos, viven en un pueblo muy pequeño y su marido siempre sale a trabajar a la gran ciudad, lo cual le demora mucho tiempo y está siempre muchos días fuera en el trabajo. ¿A qué nos lleva esto? Trae un huésped el marido, pero es un huésped que parece sacado totalmente de un cuento de terror, con ojos amarillentos, esquelético, y que siempre está en las sombras en la habitación de huéspedes que ellos le dieron. ¿Qué pasa? Esta entidad empieza a acecharlos de alguna forma, les aparece en la cama cuando es de noche, y ella se tiene que aliar junto con la criada para crear un plan para deshacerse de este huésped. Pero el ambiente de terror que genera, el ambiente, si se quiere, de alguna forma de encierro, porque se sienten encerradas y atrapadas en su propia casa, me parece algo fantástico cómo lo logra transmitir, de nuevo, como digo, al lector a partir de las palabras. Es más, no podía evitar, como lo estaba leyendo la primera vez, esto que decía, mirar hacia los costados, como sentir esa presencia extraña, y tiene un poco que ver con los miedos que uno ya trae antes de leer, ¿no? Como que uno termina extrapolando los miedos propios en esa historia que está leyendo. Lo cual a mí me pareció simplemente fantástico la primera vez que lo leí. Y ayer lo volví a leer para repasarlo y me pasó lo mismo. Antes estaba bañando, yo me puse a leer para traerlo de nuevo al programa porque me gusta mucho ese cuento. Y el gato golpea la puerta y el cagazo que me pegué el corazón era pum, 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 pum. Porque claro, o sea, yo estaba muy metido en la lectura y de golpe el ruido... Es ahora, como, dijiste. claro... lo que, bueno, que un cuento, ¿no? Que la narrativa meta tanto a uno, me parece que, bueno, es algo, una de las pocas cosas que el terror puede lograr más allá de lo que, bueno, es los géneros más clásicos como la fantasía, el drama, el romance. Creo que ese sentimiento de incomodidad frente a solo palabras es algo fantástico, maravilloso, que a mí me gusta mucho en la literatura del terror. Muy bueno, Fer. Muy bueno. Como aporte, por ahí pienso que, como detractor del género de terror, Sí, sí. por cagón. Sí, no, obvio. Igual cagón, banco, Como mi porque amigo Chapa. me cuesta a El veces. choco con el tridente. Me parece esto de que, bueno, que el terror por ahí al común denominador de la gente o a lo popular llega a través del cine de terror, que es Sí. un cine muy popular de gente que no Sí. ve cine. Sí, obvio. No llega a generar ni a palo
el aura de verosimilitud de meter al espectador en lo que está pasando, como la literatura. Y pasa que la literatura requiere de una atención distinta. De tu atención, de tu presencia, de tu compromiso. O sea, es decir, vos te volcás a eso y decís, bueno, a ver, dale. Sí, pero está en el hecho de la narración como construcción de mensaje emisor-receptor. ¿Por qué lo planteo esto? En relación al primer cuento que dijiste de Cortázar. Sí. ¿Te acordás cuando surgió hace varios años como este mito de internet, que vos entrabas a una página y la página terminaba mostrándote a vos desde el fondo, a vos desde atrás, mirando la pantalla? Es ese impacto. Ese impacto, pero obviamente nunca lo hice. Pero ya que me lo cuenten, me mete tanto en la historia que me genera un cagazo. Claro. Es una narración como si fuera un cuento. Que pero pasás vos a ser partícipe de la historia, como pará, loco, yo acá no quiero llegar. Claro, por eso interpreto que si ponele que vos me narrás una película de terror, no vas a llegar a ese punto, decís. No, al contrario, llega más que la película en sí. Claro. Claro, que la película no. Claro, no la película no va a llegar al punto de la narración. Me parece que el género del terror necesita de la narración más que de la imagen. Sí. Hasta necesariamente, perdóname Fer, necesariamente, si está bien narrado, está bien contado, una película que no es de terror te puede llegar a generar más terror que la propia película de terror. También. 100%, cuando no es la intención quizás, sino generar incomodidad. Pero por esto mismo de que el terror necesita de lo que no se ve a veces. El hecho de mostrar, bueno, la tensión del suspenso, el no mostrar lo que está pasando, te genera más incomodidad y miedo que verlo. Sí. Si a mí me aparece la cara de Samara, que a mí Samara me da mucho miedo, después del minuto y medio es como, bueno, ya me acostumbré a verla. La tensión de saber si está o no está y si va a aparecer, genera mucho más miedo y quilombos internos que la imagen en sí. Sí, no, coincido totalmente. Incluso, algo que por ahí pasa en lo que yo digo, que para mí en la literatura funciona mejor el terror en relatos cortos. Totalmente. Porque en relatos extensos es como si se empieza a perder el ambiente, el aura, es como que la atención se dispersa. Acá te vas preparando para el escenario terrorífico de alguna manera. Claro, pero hay distintos tipos de terror. Por ejemplo, el cósmico se puede abordar desde ese punto de vista, porque el miedo es la duda existencial del ser de qué hay más allá de nosotros. Por eso es tan filosófico que te hace repreguntarte después. Claro. Es más en realidad un miedo natural incluso en el ser humano de no ser el centro del universo. Existencial. Acá nos manda uno de nuestros oyentes, nos pone que uno de los mejores cuentos de las historias es En la montaña de la locura, que es para él Ibrahim Cumbre, un golazo de media cancha. ¿Lo conocés vos? No. En las montañas de la locura sí es de Lovecraft, es el que dije al principio, que es uno de los... Es la novela de Lovecraft, porque el resto fueron cuentos cortos. Y hace una mención que para mí también es un cuento fantástico, que no lo puse porque para mí va más por el lado de la fantasía, que es La noche boca arriba, también de Cortázar, que nos cuenta la historia de un indio, un aborigen que se encuentra corriendo por su vida en este tipo de sacrificios maya y por momentos intercambia su lugar con una persona que se accidentó en una moto y que está siendo trasladada al hospital. Y va y viene entre cuentos hasta que en un momento descubrimos que en realidad no es una persona accidentada que está flasheando ser un aborigen, sino que es un aborigen teniendo visiones de un futuro en donde es una persona accidentada en la moto. Tremendo. Ese giro es fantástico. Claro, es genial y lo logró Cortázar. Y bueno, destacar un poco lo que fue el boom latinoamericano en los 60, donde se puso el ojo en las historias que contaban justamente latinoamericanos, porque fueron más o menos de esos años las historias que destaco y que me parece súper valorable también siempre traer a colación algo de nuestras tierras. Muy bueno, Fer. Muy bueno, Fer. Todos se encuentran obviamente en formato PDF para leer en internet. Así que nada, más que invitados a una buena lectura para este 31 de octubre. I like that. Me gustó, muy bueno el segmento del día de la fecha.